¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Licen, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Han podido leer el textito que les he dejado? ¿Cómo les ha ido con la lectura o no han leído? Jóvenes. Bueno, parece que no han leído. Su silencio me dice ello. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Es muy puntual, algo que quiero hacer como una especie de recapitulación, por así decirlo, para que de ahí continuemos con lo que era el diagnóstico participativo que la clase anterior, el pasado jueves, hemos visto, ¿ya? Bueno, seguimos con este tema que es el problema de investigación, ¿no? Para que lo vayamos entendiendo mejor, captando qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos abordando que es el diagnóstico participativo, básicamente, ¿ya? Entonces, vamos a entender qué es un problema. Cuando decimos o queremos definirlo, ¿no? Vamos a entender que un problema se refiere, dice, a un hecho no resuelto, ¿no? Que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, científica o vulgar, social o individual, ¿no? Lo cual posibilitará, dice, resolver parcial o totalmente el problema. Es decir, ¿no? Que debemos tomar en cuenta, bueno, me aproximo más a esta definición porque de alguna manera lo que te plantea es el hecho de buscar una respuesta a ese problema identificado, ya sea de forma teórica o sea de forma práctica, ¿no? Buscar una solución en pocas palabras, ¿ya? Nos dice, ¿no? También que para iniciar una investigación se debe partir de la identificación de una situación o dificultad, ¿no? Esta situación o dificultad es lo que vamos a entender como una caracterización general de tal vez de la suma de problemas que hace un problema mayor, ¿ya? Aún sin solución, ¿no? Que deberá ser delimitada, dice, con precisión para luego valorarla, ¿no? Críticamente y proceder al estudio sistemático hasta alcanzar una solución. Como ustedes verán, siempre buscamos, ¿no? La parte de dar una solución a este cuestionante, este problema, a esta necesidad, ¿no? Tal vez viéndolo desde un punto de vista gráfico, vamos a ver que en una realidad o un hecho, ¿no? Entendiendo la realidad como un todo, que podría ser, por ejemplo, un espacio geográfico donde se realizan diferentes actividades y es habitado por diferentes personas. Estas personas vamos a ver que van a ser sujetos de diferentes situaciones, ¿no? Van a presentarse una cantidad diferente de lo que se va a entender como problemas, problema 1, 2, 3, que pueden ser abordados desde diferentes áreas temáticas, ¿no? Desde el área económica, desde el área ambiental, la parte de lo que es género, de lo que es la parte productiva, entre otros más. ¿Listo? Entonces, en este sentido, vamos a ver que en este espacio o en esta realidad, ¿no? O hecho, ¿no? Situación que existe va a generar, ¿no? O va a ser plausible de la presencia de diferentes tipos de problemas, ¿no? Problemas infinitos, no solamente uno, pueden ser muchos, como nos muestra la diapositiva, ¿no? Entonces, de esta realidad o hecho existente, ¿no? Que se van a presentar estos problemas, vamos a hacer la selección de un problema. Esta selección de un problema tiene que estar en función de un área temática en específico, ¿no? Un tema que nosotros como investigadores o como personas que van a hacer la investigación tenemos que tener un conocimiento, si no especializado, por lo menos acercado a esta área, a esta temática de este problema en específico que estamos planteando, ¿no? Y a partir de la selección de este problema, lo que vamos a hacer es la búsqueda, ¿no? De la solución de este problema. Es decir, encontrar una solución práctica o la resolución práctica de este problema, ¿no? Pues esa resolución práctica puede ser teórica o puede ser también
aplicativa, ¿no? Y cuando lo hablamos de la parte aplicativa, vamos a ver que va a estar referido a esto que es desarrollar una propuesta que vaya a solucionar ese problema que estamos viendo, ¿no? Esta búsqueda de solución del problema, ¿para qué? Para mejorar esta realidad, ¿sí? Este espacio, esta situación, ¿no? Debemos entender también que para seleccionar un problema de investigación siempre se debe realizar un prediagnóstico, ¿sí? O un diagnóstico previo. Es decir, entender las características de la realidad de este espacio, de esa situación, de esa comunidad, de ese municipio, de esa población, de ese sector social, ¿no? Donde se ubica el problema, que pueden no ser uno nada más, que pueden ser varios, pero nosotros vamos a especificarlo en función del área temática de manejo, de conocimiento que tengamos. Entonces vamos a entender que este prediagnóstico es para entender estas características, cuáles son sus características, cómo funciona, dónde se ubica el problema, quiénes son los actores de este problema, quiénes son los involucrados, ¿no? Cuáles son las razones por las que se ha generado este problema, ¿no? También los factores que originan la existencia de este problema o problemas, ¿no? Y entre otros que pueden haber ahí en términos de elementos que van a hacer que exista este problema, ¿ya? Para luego, ¿no? Luego de hacer este prediagnóstico, establecer, ¿no? El problema concreto a investigar. Nosotros podemos encontrar un sinnúmero de problemas, como estamos viendo en la imagen, ¿no? En la gráfica, un sinnúmero de problemas. De ese problema nosotros vamos a encontrar un área temática específica con la que estamos relacionados o más o menos somos especialistas o de la cual tenemos conocimiento. ¿Listo? Una vez que nosotros entendamos cuáles son las características de este espacio, lo que hacemos es básicamente entender su funcionamiento y especificar. De este problema general que nosotros podemos encontrar, que puede ser el problema 1, vamos a buscar un problema en específico, muy concreto, con el cual nosotros vayamos a trabajar. Vamos a entender tal vez que de este problema 1, nosotros podemos encontrar varios otros problemas que pueden tener otros subproblemas que van a hacer a ese problema más grande. Entonces, a partir de entender, de analizar toda esta realidad, las características mismas del sitio, entonces vamos a realizar a este prediagnóstico, vamos a hacer un análisis básicamente del área que queremos nosotros investigar y determinar cuál es el problema concreto a investigar, ¿no? Que podría ser una parte pequeña del problema 1 o una parte en específico del problema 3 en general, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Debemos entender para que nosotros planteemos este problema o formulemos este problema, que este planteamiento, formulación del problema puede hacerse en dos formas, ¿no? Una forma es en forma interrogativa, ¿no? En la que se formula y se argumenta los aspectos a investigar de este problema, ¿no? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos, no se van a preocupar de ello. Y el otro es con el uso de diagramas, ¿no? Como el árbol de problemas, está otro diagrama como es la espina del pescado y entre otros más diagramas que nos pueden a nosotros permitir establecer cuáles son las establecer cuáles van a ser los causas y efectos básicamente, ¿no? Está en base a un análisis de las causas y efectos. ¿Qué causan este problema? Y la presencia de este problema y la no solución de este problema, ¿qué efectos va a generar? Entonces, se puede hacer de ambos. Yo les voy a mostrar un ejemplo de sus compañeras que tiene que ver con el árbol de problemas de un trabajo anterior y un ejemplo mío que está trabajado con la formulación interrogativa de los problemas. ¿Listo? Y no debemos olvidar, eso es un aspecto, no se debe olvidar la importancia de realizar un diagnóstico previo o, ¿no? En este caso, el que ustedes están aprendiendo conmigo, la clase anterior ya hemos hecho una aproximación, hacer un diagnóstico participativo, dice, ¿no? Que permite entender la situación y delimitarla básicamente, es decir, entender el hecho, entender el problema mismo en términos generales para poder determinar qué parte de este problema se puede ir trabajando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Duda? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Voy ahora a
Se les ha publicado, ustedes tienen en la plataforma del Classroom ya, se les ha puesto como un subtema 2.1, el problema de investigación, ¿ya? Lo he dividido. Y ustedes aquí tienen el problema de investigación, les dice, y tienen el material que ya les había mostrado. El texto que les he dejado a la clase el día martes, no, sí, el martes, para que lean, ¿no? Se les ha indicado por WhatsApp. Está una pequeña presentación que habíamos hablado de cómo nosotros vamos definiendo lo que es el problema de investigación. Y también está este material que habla sobre lo que es el diagnóstico participativo, el paso 1 y el paso 2. ¿Listo? Entonces, la clase anterior nosotros hemos trabajado un poco este tema de lo que es el paso 1. Permítame un momento. No está reaccionando esto. ¿Han podido revisar el material en la plataforma, chicos? Sí, señor, lo he visto. ¿Y has podido entender un poco la dinámica, el trabajo que les plantea? No, Lisan, solo lo he leído muy poco de pasada, más que todo. No Ya. a fondo. Vamos a ver. Estoy teniendo un problema con la conexión, creo, y no me está recibiendo la apertura de los... del material. Permítame un momento, por favor, no me quiere acceder a la información. Pueden verlo, ¿no? Chicos. Ya. Sí, Lice. Entonces, la clase anterior hemos visto esta diapositiva y nos hemos quedado un poco en este ejemplo de esta comunidad y nos habíamos quedado en esta parte que es la priorización de las debilidades, ¿no? En el que les decía que las debilidades identificadas, ¿no? Las principales de aquellas que nosotros vamos a poder rescatar del cuadro del FODA. El FODA es un sistema, es una sistematización de alguna manera para poder hacer un análisis muy preciso de entre lo que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en torno a una situación, en torno a un territorio, en torno a una problemática general que se va presentando, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a identificar que los problemas en realidad que se van a encontrar en estas realidades, en estos conjuntos sociales, en estos espacios,
van a ser justamente esas debilidades, ¿sí? Y son estas debilidades las que se deben trabajar, son esas debilidades las que se deben mejorar, porque estos son los problemas en general que se puede presentar en una sociedad, en un ambiente, en un espacio, como decíamos, ¿no? Entonces, por eso es que rescatamos de esta matriz, de este FODA, aquellas debilidades. Y estas debilidades van a ser extraídas, ¿no? De este cuadro, de este sistema de análisis para poder pasarse a esta matriz. En esta matriz se van a ir ubicando en una secuencia entre la parte que es horizontal y la parte vertical y se va a ir haciendo una priorización. En función de las características que tenía la comunidad, que previamente veíamos una descripción general de esta comunidad, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos, ¿no?, las debilidades, teníamos que la debilidad A, B, C, D, E, ¿no? Entonces se va haciendo un cruce de estas debilidades, ¿ya? Para entender cuáles son las prioritarias, cuáles son las más significativas o de alguna manera cuáles son las que deben ser atendidas inicialmente o de forma prioritaria para que pueda generarse un cambio y pueda tenerse un efecto diferente al anterior, ¿no? Que realmente se pueda solucionar ese problema, ¿ya? Acá vamos a determinar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en una comunidad X, que era San Juan, las debilidades encontradas, ¿no?, son 5. Están las personas enfermas con diarrea, esa es una debilidad. La segunda es que se tiene agua contaminada en la toma, es decir, donde se tiene la captación del líquido elemento. La otra debilidad es que el agua de consumo humano también es sin tratamiento, ¿sí? Entonces, acá uno que es la contaminación de la toma de agua, es de donde la vertiente, podríamos decirle, de donde está saliendo el agua, puede ser por efectos de que existe basura, de que que no existe un tratamiento luego de que se hace la toma de esta agua y ese tratamiento, ¿no? Que esa ausencia de tratamiento va a tener como efecto que la distribución de esa agua contaminada llegue hasta las viviendas y por lo tanto va a ser agua de consumo humano sin tratamiento, ¿no? La siguiente debilidad, por ejemplo, era la disposición de residuos sólidos. ¿Estos residuos sólidos dónde? En la toma de agua, ¿sí? Y el otro es la basura, está dispersa en el pueblo en general, ¿no? Ese es otro problema que se podía encontrar. Por otra parte, estos mismos problemas, pues les decía que se hacen un cruce en la parte vertical de esta matriz. Entonces empezamos a hacer un cruce de estas para identificar cuáles van a ser las prioritarias, ¿listo? Entre lo que son las personas enfermas con diarrea versus personas enfermas con diarrea, o sea, ¿hay alguna prioritaria? Ambas son las mismas, entonces, o no hay una prioritaria porque son la misma debilidad. Entonces, lo que hacemos es tacharla, ¿ya? Pasamos al segundo. Entonces, personas enfermas con diarrea versus agua contaminada en la toma. Entonces, ¿cuál es prioritaria en esto? ¿El agua contaminada en la toma o las personas enfermas con diarrea? Las personas enfermas con diarrea, ¿Por qué? porque creo que, o sea, la diarrea es algo que se tiene que tratar urgentemente, no es como tomarlo así simple. Exactamente. No podemos tomarlo a la ligera y no podemos darnos tiempo para poder tratarlo. O sea, es realmente prioritario entre ver una solución al agua contaminada en la toma versus, ¿no?, personas enfermas con diarrea. Tenemos que hacer una atención rápida, ¿no? En el tema de la salud sería este efecto, ¿no? Entonces, aquí va a ser el A, ¿verdad? Entonces, vamos a priorizar en este sentido A. Pasamos al siguiente, ¿no? Nos dice el ejemplo, personas enfermas con diarrea versus consumo de agua humano sin tratamiento, ¿no? Entonces, siempre va a ser personas enfermas con diarrea. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no?,
haciendo un análisis, las personas enfermas con diarrea realmente van a necesitar una respuesta rápida, una solución rápida a este problema, puesto que podríamos vernos o podría verse la comunidad en una situación sanitaria y de mortandad muy fuerte, ¿no? Es por eso que en la primera línea van a ver ustedes que que se va a priorizar y se va a contabilizar como una debilidad de ser atendida realmente rápido es las personas enfermas con diarrea, ¿ya? Pasamos a la segunda debilidad. Nos dice agua contaminada en la toma. Entonces, versus personas enfermas con diarrea no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido, ¿no? De alguna manera ya hemos establecido que va a estar anulada esta idea, ya que no existe un punto comparable entre estas dos variables, ¿no? Aquí si nosotros, por ejemplo, pusiéramos en esencia agua contaminada con la toma versus personas enfermas con diarrea, aquí nos saldría A también, ¿cierto? Entonces ya está esta misma variable ya ha sido analizada en esta, ¿no? Entonces están equidistantes en la priorización. Entonces estas dos, ¿no? Son similares, ¿ya? Entonces la vamos a obviar. Pasamos a la siguiente. Agua contaminada en la toma versus, ¿no? Agua contaminada en la toma. Estamos hablando de la misma variable. Pasamos a la siguiente. Agua contaminada en la toma versus agua de consumo humano sin tratamiento. ¿Cuál es la debilidad que debemos priorizar? El Participa. agua, el agua contaminada en la toma, Licen. Claro, ¿por qué? Porque el agua Porque contaminada en la toma necesariamente tiene que ser tratada para que de esa manera ya no llegue agua de consumo humano sin tratamiento, ¿no? sí. Entonces, hay que hacer un proyecto, dice, ¿no? Entonces, esta debilidad, este problema, de alguna manera, tenemos que trabajarlo específicamente, ¿no? En el origen, les está diciendo. Si nosotros no trabajamos la contaminación que existe en la vertiente donde se está haciendo la toma de líquido y elemento, obviamente nunca vamos a poder hacer un tratamiento o tener una respuesta o una solución ideal entre esto que sería el agua de consumo humano. ¿Listo? Pasando a la siguiente, agua contaminada en la toma versus disposición de residuos sólidos. ¿Cuál es más importante? Agua contaminada en la toma. En este caso nos dice el ejemplo eso. ¿Por qué? Porque el líquido elemento, el agua, es un elemento vital para el consumo humano. Entonces, si bien sí existe también, hay que hacer un tratamiento de la disposición de residuos sólidos, no sabemos dónde, ¿no? Entonces, que es posible que esté muy cerca del lugar de la toma de agua. Primero hay que tratar esto. ¿Para qué? Para que de alguna manera vayamos también aportando a la solución de que en el futuro, ¿no? Se incrementen estos índices de personas enfermas con diarrea, ¿no? Pero haciendo un cruce específico con estas dos variables, ¿no? Entonces vamos a ver que se va a priorizar la B, ¿ya? Entonces, de esa manera se va trabajando la matriz, se va haciendo este cruce de variables. En algún punto, cuando nosotros hacemos el cruce de variables, no necesariamente se va a tener acá en todas las casillas en X, como están viendo en la matriz, no necesariamente. ¿Sí? Eso puede cambiar en función del análisis y la priorización que se haga en determinado punto, ¿ya? Entonces eso lo van a ver, va a ser en función del análisis técnico. Aplicar lo aprendido en nuestras áreas de intervención. Esta parte ya la habíamos visto y lo vamos a pasar ahora a ver en el paso número 2, ¿ya? ¿Ya? Una vez que nosotros hemos realizado esa matriz, ¿no? Vamos a hacer que de esa matriz nosotros la vayamos centralizando en este análisis, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta parte, ¿no? Es definir, dice, si es posible iniciar el proyecto con la identificación priorizada, ¿ya?
perdón, voy a volver un cachito al anterior, ¿no? Al anterior material para que ustedes vean lo siguiente. Una vez que nosotros terminamos de hacer el llenado de esta matriz de priorización de debilidades, vamos a hacer una sumatoria. ¿Listo? Vamos a hacer una sumatoria de aquellas debilidades que han obtenido, de alguna manera, qué puntos de importancia, por así decirlo, de priorización. Y nosotros vamos a ver que, por ejemplo, la debilidad número A tiene 4 puntos, ¿no? En este análisis, 4 puntos de importancia, ¿cierto? La debilidad B tiene 3, ¿no? La debilidad C no ha identificado un punto de importancia en el análisis, ¿verdad? Porque está centrada en otros aspectos, ¿ya? La debilidad D, por ejemplo, no nos permite, nos vamos a identificar que tiene dos resultados y la E tiene 1. Entonces, vamos a hacer esa sumatoria en términos generales, ¿ya? Entonces, tenemos 5, 4, 5, 3, perdón. No, 4, 3, 2 y 1, ¿no? En los resultados de esta matriz, ¿ya? Una vez que nosotros hayamos analizado este aspecto, vamos a ver cómo se va trabajando lo que es el análisis de la matriz del FODA, ¿ya? Este también es una relación con lo que sería el árbol de problemas, ¿ya? La debilidad priorizada que nosotros hayamos identificado la vamos a poner acá, en el centro donde dice debilidad, ¿sí? Para que esta debilidad, ¿no?, sea presente, sea real, esté identificada, tenemos que ir trabajando lo que son las causas y los efectos. ¿Qué causan esta debilidad? Y que esta debilidad, ¿qué efectos va a generar en el futuro, ¿no? En el presente y el futuro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Primero, dice, ¿no? En una hojita, Dios dice, al centro de la hoja, transcriba una debilidad que se quiere analizar, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Este es según el ejemplo que veíamos antes, ¿sí? Primero, nos decía, ¿no? Transcribe en una hoja la debilidad en el centro. La debilidad está aquí. Ustedes veían que que teníamos como la principal debilidad en el análisis previo que estábamos haciendo, ¿no? Que existen personas enfermas con diarrea. Esa era la debilidad que había ganado en nuestra priorización de la matriz de priorización de debilidades, ¿no? Y este es una debilidad que la comunidad desea solucionar porque es imperativo, necesitan rápidamente solucionar este aspecto, ¿verdad? Luego, vamos identificando qué cosas, qué aspectos, ¿no?, causan esta debilidad. Y nosotros vamos a ir anotando acá, ¿no? Causas de la debilidad. ¿Y por qué tenemos la debilidad? Entonces, ¿por qué? ¿No? Los animales contaminan el agua de la vertiente. Otro, ¿por qué? Las personas hacen sus necesidades cerca de la vertiente, ¿no? Otro, ¿por qué? La basura contamina el agua, ¿sí? Estas causas generan como resultado esta debilidad o este problema, que son personas enfermas con diarrea. La presencia de esta debilidad, ¿qué efectos va a tener? Es decir, ¿qué nos trae la debilidad? ¿Sí? ¿Qué nos trae? Niños con diarrea se mueren en la comunidad, dificultades para estudiar y trabajar de los habitantes por las enfermedades, y otro es gastos en médicos y en medicinas, ¿no? O sea, va a generar cierto tipo de efectos la presencia de esta debilidad. Ahora, ¿ya? Desde su punto de vista, cada uno de ustedes, ¿creen ustedes que pueden atacar esta debilidad identificada con un solo proyecto pequeño? No, Esa es una respuesta clara. No se puede, ¿no? Ustedes, que son estudiantes del área de turismo, van a una comunidad, hacen todo su análisis y van a identificar problemas, debilidades en muchos ámbitos, en muchas áreas, ¿no? Que no necesariamente son del área de turismo en específico.
Entonces, y van a ver que al hacer esta matriz de debilidades, van a estar ahí presentes justamente y van a salir ganadoras debilidades que no tienen que ver con nuestra área. Entonces, y van a darse cuenta que con un proyecto pequeño no vamos a poder solucionar este problema de forma inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de la salud va a ser realmente difícil para nosotros, como personas del área de turismo, solucionar la parte de lo que es las personas con diarrea, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver acá que uno, ¿no? Que uno de los resultados, si ustedes recordarán, decía agua contaminada en la toma, ¿no? Era la segunda debilidad más fuerte, era el agua contaminada en la toma. Después estaba residuos sólidos dispersos, ¿no? La disposición de residuos sólidos no estaban bien correctamente. Y demasiada basura en el pueblo. Entonces, a partir de estas tres debilidades que se han identificado en el sitio, se puede deducir que la debilidad en realidad en esta comunidad, ¿no? Se debe atacar, ¿no? La debilidad más pequeña, la más pequeña de entre todas estas que hemos identificado previamente en la diapositiva o en el material anterior. Entonces, a partir de ello vamos a identificar que los animales, ¿no? Y personas están contaminando el agua de la vertiente. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Cierto, Lisa. Entonces, esta va a ser nuestra debilidad, es decir, este va a ser nuestro problema. Esta es una debilidad a la cual sí podemos atacar con un proyecto pequeño, de forma puntual, de forma rápida, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué causan estas debilidades? Dice, ¿no? La gente, dice, lleva sus llamas a beber a la vertiente, entonces, una vez que beben, también dejan ahí sus heces. Otro porqué de esta debilidad, ¿no? Las personas, dice, hacen sus necesidades cerca de la vertiente, han utilizado en sus cercanías, ¿no? De esta vertiente como baños públicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, no olvidemos que todas las personas tienen dos tipos de deposiciones, uno que es líquida y la otra que es sólida. Entonces, se van filtrando por las capas del suelo y también van contaminando la toma de las vertientes, ¿no? Principalmente estas dos causas van a generar, ¿no? Que animales y personas estén contaminando el agua de la vertiente. ¿Qué efectos va a tener esto, no? ¿Qué efectos nos va a traer esto? Personas enfermas con diarrea, ¿no? Niños con diarrea mueren en la comunidad. Básicamente sí, sí. Dificultades para estudiar y trabajar de los habitantes por las enfermedades y también gastos médicos y medicinas. Si bien de forma inicial hay que hacer un abordaje de solucionar un problema rápidamente, esta es una solución rápida que tenemos que darle, que es que el solucionar el problema de que las personas tengan diarrea porque se les ha presentado esa enfermedad y estamos con el tiempo limitado. Mientras no solucionemos el tema de la contaminación que se genera en el agua, en la toma de agua de la vertiente, entonces vamos a tener como resultado de que las personas van al médico, se hacen el tratamiento, terminan el tratamiento, regresan a su casa y siguen consumiendo el agua contaminada. Entonces van a hacer periódicamente se va a mantener este ciclo de problemas sin solución, si no se va dando una solución básicamente al origen de este problema. Y el origen de este problema es la presencia de contaminantes en el agua de la vertiente, ¿no? Para respaldar que nosotros prioricemos esta debilidad, nosotros debemos tomar en cuenta estas fortalezas y oportunidades que nos presenta también el espacio. Las fortalezas, decíamos, eran las fortalezas relacionadas con esta debilidad que hemos identificado, y las fortalezas son internas, aspectos que se pueden aprovechar en temas dentro de la comunidad, dentro de este espacio social. Uno, que en esta comunidad existe un comité de agua. Dos, que existen materiales locales de construcción en la zona, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un aislamiento de la toma. Que existe una fortaleza es que a esa zona, por ejemplo, ha llegado un voluntariado del Cuerpo de Paz, ¿no?
Existe también una buena fuente de agua potable. Existe esa buena fuente, entonces hay que aprovecharla. Y también dice que el 45% de las familias cuentan con una poza séptica. ¿Eso qué quiere decir? Que que existen familias que no hacen uso de estos espacios naturales y y que por ende no están aportando a esta contaminación de la vertiente, ¿no? La oportunidad, estas son situaciones o aspectos que van a generar un tipo de influencia desde el exterior que puedan ser aprovechables para la gente, la comunidad, desde la parte orgánica, básicamente, ¿no? O de forma individual también, en función de cómo se analice. ¿Listo? Entonces, entre estas oportunidades va a estar mejorar la salud de la comunidad. Esa es una oportunidad. Y también una oportunidad es contar con agua más pura. Esto en función tal vez de inversiones que vayan a venir de parte de los municipios, de parte de una ONG que vaya a aportar a solucionar atacar esta debilidad, solucionar este problema, ¿no? Y que puedan darse mejores oportunidades también en el futuro. ¿Listo? De esa manera es de que si bien nosotros cuando estamos haciendo nuestra priorización, nuestra matriz de priorización de debilidades, puede salir alguna debilidad que es realmente la que debemos atacar rápido, pero es una debilidad que por cuestiones específicamente de aplicación, uno, de ámbito temático de abordaje, no se puede atacar con un proyecto pequeño porque necesitan de una solución rápida, muy rápida. Entonces nosotros debemos pensar que cuando nosotros estamos pensando en hacer un proyecto, debemos pensar en hacer proyectos pequeños que vayan a aportar a solucionar estos otros problemas o situaciones de debilidad que vayan a afectar con mayor vulnerabilidad a ciertos sectores de la población. ¿Listo? Entonces, aquí verán ustedes en el ejemplo cómo ha cambiado básicamente de una debilidad que era priorizar, ¿no? Que era personas con diarrea, al proyecto de hacer realmente un proyecto que vaya a solucionar la causa de ese otro problema, de esa otra debilidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con este proyecto pequeño lo podemos hacer. Con este proyecto pequeño lo podemos hacer, ¿no? Debemos recordar, básicamente, para nosotros hacer la aplicación de este diagnóstico participativo, que necesitamos contar con información específica para determinar el punto de partida de nuestra debilidad, ¿sí? Debemos hacer la recolección de datos, ¿no? Que describen y analizan las condiciones socioeconómicas de un lugar en particular y en momento determinado, que se llama estudio de línea base o punto de partida, ¿sí? Es lo que vamos a entender entonces nosotros como un prediagnóstico, ¿no? Es una información previa que sí o sí necesitamos para poder entenderla. ¿Listo? ¿Se entiende? Sí, dice, Sí, dice, Ahora, este es un ejemplo que también creo la clase anterior les había mostrado, no recuerdo muy bien, ¿no? En el que se aplica esta metodología de esos dos diapositivas que hemos visto, que es el paso 1 y el paso 2, básicamente. Pueden verlo, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? sí, Que es una aproximación, justamente es este prediagnóstico que me va a permitir a mí establecer cuál va a ser la debilidad que voy a atacar. ¿Ya? Entonces, la clase anterior, si no me equivoco, ya les había mostrado. En la recolección de la información secundaria, entonces había sacado un cúmulo, vean ustedes, un cúmulo de información que tiene que ver básicamente, yo ya no me he ido por la información en general de toda la comunidad, ¿no? No he ido a analizar todos los problemas de la comunidad que ustedes estaban viendo, sino me he ido a analizar básicamente dos aspectos de la comunidad que tienen que ver en torno a lo que es la cultura y entendiendo qué es la cultura desde el punto de vista productivo, económico, organizacional, representativo, ¿no? Patrimonial, básicamente. Entonces, es decir, no nos olvidemos que la cultura es todo aquello que el ser humano puede producir, ¿no? Y a partir de su interpretación del mundo,
y que también ha sido heredado y que también la cultura se puede ir construyendo día a día, ¿no? O sea, va evolucionando, va cambiando en función de las condiciones del ambiente y del momento. Entonces, bajo estas características, yo ya no he ido pues a ver, por ejemplo, el tema de salud, el tema de género, ¿no? O sea, otras cosas no lo he ido a ver, ¿no? ¿Por qué? Porque quería basarme principalmente en este aspecto que tiene que ver con la cultura y el turismo. Entonces, de esa manera, pero antes de, yo tengo que entender, por ejemplo, esta comunidad o esta subcentral Lucuchi, dónde se ubica, quiénes la conforman, esta subcentral, qué cantidad de familias se registran, según, o sea, para saber cuánta gente realmente compone lo que es la subcentral en tema de lo que sería el efecto más adelante, el impacto a cuánta gente va a tener, ¿no? La subcentral, por ejemplo, es del área rural, cuáles son sus características de producción, básicamente. Um, de cómo están trabajando la parte de lo que es el crecimiento urbano, porque eso tiene que ver un poco con el desarrollo de la cultura, ¿no? En ese entendido, ¿ya? Hablo sobre la producción piscícola en términos turísticos, hablamos, por ejemplo, de algunos atractivos turísticos que tiene la zona y de lo que no tiene también, ¿no? O sea, tiene cosas que se pueden aprovechar y cosas que no tiene. Esta información secundaria que yo he recolectado, en esencia, va a mostrar cómo es actualmente en términos existentes y y lo que podría aprovecharse, pero no se aprovecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va haciendo toda una descripción, ¿no? Genérica. Y eso se lo pasa a centralizar en esta matriz FODA, que habíamos visto. Entonces, toda esa información que he recolectado la voy sintetizando y la voy concentrando en esta matriz FODA. Primero voy haciendo toda la descripción muy puntual. No quiere decir que me voy a hacer un copy-paste de todo aquello que he descrito antes, que ustedes han visto, sino que voy a hacer una puntualización muy específica de las fortalezas y de las debilidades que se han encontrado. Así también de las oportunidades y de las amenazas con las cuales, ¿no? A las cuales está sujeto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hablar solamente de las fortalezas y de las debilidades, como un resumen, por así decirlo. El sitio, dice objeto de estudio, cuenta con una gran variedad de patrimonio natural y cultural con gran potencial de aprovechamiento. Esa es una fortaleza. ¿Sí? Se puede realizar actividades turísticas en las 4 categorías, principalmente en turismo, principalmente las de conocimiento, que permite satisfacer las demandas de turistas, ¿no? Actualmente, dice, existen flujos de turistas motivados a realizar actividades en la comunidad de San Isidro. La región está consolidada como un área de producción diversificada e importancia dentro del municipio de Sacaba, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, hablo de la producción, pero en función de un como modo de resumen de lo que he sido de la piscícola, de la productiva, de la pecuaria, ¿no? En general. Aquí hablamos sobre también las características biofísicas del entorno, permiten el desarrollo de actividades turísticas de aventura. Existe interés e iniciativa de autoridades organizacionales para el desarrollo de la actividad turística y cultural con gestión efectiva. El distrito de Ucuchi cuenta con un instituto técnico superior de la carrera de turismo ubicada, dice, ¿no? Ubicada justamente en Tutimayo, que es parte de la zona o está muy próxima, ¿no? Estas son sus fortalezas. Y entre las debilidades identificadas dice que hay inexistencia de un registro histórico documental de Ucuchi, eso porque me contó por medio de la entrevista también que he hecho, entonces me dijeron, no, tengo documentos antiguos, pero están ahí, no hay quien, yo no sé hacerlo, me dicen el parte de la dirigencia, ¿no? O sea, algunos representantes de la dirigencia, entonces hay que seleccionar, hay que escribir, hay que documentar realmente la historia de Ucuchi y todos esos aspectos, ¿no? Existe un desconocimiento de la población de la subcentral acerca de las potencialidades aprovechables tanto en lo histórico, cultural como turístico, siendo estas alternativas aprovechables económicamente, ¿no? O sea, hay debilidades, ¿no? Identificadas. Falta de asesoramiento técnico de gestión efectiva en el área cultural y turística, inexistencia de estrategias, programas y proyectos específicos en la planificación municipal para el fomento y desarrollo cultural y turístico, y falta de sensibilidad ambiental de la población en los procesos productivos
productivos y sociales, ¿no? Esas son las debilidades que se han identificado y esas debilidades han sido sintetizadas en esta matriz. ¿Listo? Entonces, esas debilidades han sido sintetizadas principalmente en 5 variables también, ¿no? Entonces, de todas esas que han visto, entonces se han sintetizado en estos aspectos, ¿no? Y se hace todo un cruce de información como similar al que habíamos realizado. Y vean ustedes que los resultados son muy precisos, ¿no? Entre los totales que se van identificando, ¿cuáles eran esas debilidades? A ver, vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Entre las debilidades que se han trabajado de forma prioritaria, para su identificación, ¿no? Está la inexistencia del registro histórico documentado de Cuchi, está el desconocimiento de la población de la subcentral tanto en lo histórico, cultural como turístico, falta de asesoramiento técnico de gestión efectiva en el área cultural y turística, inexistencia de estrategias, programas y proyectos específicos de planificación municipal para el fomento del desarrollo turístico cultural y falta de sensibilidad ambiental en la población de los procesos productivos y sociales. En este contexto, cuando hago este cruce de estas debilidades en este sistema, me va a dar como resultado esto, ¿no? O sea, vean ustedes cómo se ha trabajado la sistematización y me da como resultado esto, ¿no? Para la debilidad A, total 0, no se ha priorizado la debilidad A. Para la debilidad B, ¿no? Han salido 2 resultados. Para la debilidad C han salido 3, para la debilidad 4, no, D, perdón, han salido 4 y la E ha salido 1, ¿no? En este sentido, ¿no? A partir, dice, ¿no? Aquí ya está el análisis de cómo esta matriz, ¿no? Me está dando ciertas características, ciertos resultados, dice, ¿no? A partir del análisis de las debilidades, dice, ¿no? El problema se centra en la inexistencia de estrategias, programas y proyectos específicos en la planificación municipal para el fomento y desarrollo cultural y turístico. Este aspecto es visible, dice, debido a que no se cuenta o no se ha trabajado lineamientos culturales que clarifiquen y marquen líneas de sustento cultural para el desarrollo tanto local, distrital y municipal. En esta parte estoy justificando de dónde, de por qué hay esa inexistencia, ¿sí? Por tal razón, dice, ¿no? Las demás debilidades se hacen visibles, es decir, si no se trabaja, dice, los lineamientos culturales desde la parte de estrategias, programas y proyectos, es decir, desde la planificación misma, nunca vamos a poder solucionar las otras debilidades, ¿sí? Entonces, dice, bajo este argumento, dice, basados en necesidades de tipo axiológico de McFit, que es un documento, si los quieren ustedes se los paso y les digo qué hojas pueden leerlas para poder identificar la estructura de necesidades, ¿ya? De su obra Desarrollo a Escala Humana, las necesidades a satisfacer serían de entendimiento, de participación, creación y de identidad, siendo la propuesta para el planteamiento de la debilidad, dice, ¿no? O sea, si bien me ha salido la debilidad número D, la mayor, que dice inexistencia de estrategias, programas y proyectos específicos en la planificación municipal para el fomento y desarrollo cultural y turístico, dice, ¿no? Esta sería la ganadora, por así decirlo. Yo voy a trasladar esa debilidad a algo más sólido, a un planteamiento de esta debilidad más sólida, ¿sí? Y va a ser que existe ausencia de lineamientos de base cultural en la población de la subcentral Ucuchi que promuevan su desarrollo, que promuevan y vayan a solucionar todas estas debilidades en general. ¿Listo? Entonces, ausencia de lineamientos de base cultural, ¿ya? Bajo ese criterio, esta debilidad que yo la he replanteado, por así decirlo, para poderla volver más concreta, ¿no? Entonces la voy a llevar a este árbol de problemas, ¿ya? Este árbol de problemas, aquí está, mi debilidad, dice ausencia de lineamientos de base cultural en la población de la subcentral Ucuchi que promuevan su desarrollo. ¿Cuáles son las causas para esta debilidad? Dice, inexistencia de estrategias, programas y proyectos específicos en la planificación municipal y otro, falta de asesoramiento técnico y de gestión efectiva en el área de cultura y turismo. Principalmente 2 causas,
¿no? Para que se dé esto. ¿Qué efectos tiene? Deterioro y destrucción del patrimonio tanto natural como cultural del entorno y también la pérdida de oportunidades de alternativas socioeconómicas culturales de desarrollo. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a las fortalezas, dice. El sitio de estudio, dice, cuenta con una gran variedad en cuanto a patrimonio natural y cultural. Existe interés e iniciativa de autoridades organizacionales de la subcentral para el desarrollo de actividad turística y cultural con gestión efectiva, dice, ¿no? Y actualmente existen flujos turísticos motivados a realizar actividades de la región de la subcentral de Cuchi. Entonces, si existen estas fortalezas porque ya se está desarrollando, dice, ¿no? Pero no existe, es decir, el qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quiénes deben hacerlo, ¿no? Este plan, en líneas generales, es un plan, ausencia de lineamientos de base cultural para que pueda realmente mejorarse esta situación y las otras, ¿no? Que están por ahí dispersas. Entonces, entre las oportunidades, ya se han desarrollado proyectos enfocados al turismo comunitario desde la alcaldía, ¿no? Existe esto, por ejemplo, enfocado en San Isidro. San Isidro ya han desarrollado proyectos de turismo comunitario. Existe interés e iniciativa por parte de las autoridades del distrito, sindicatos del distrito sindicados, ¿no? Por desarrollar la actividad turística con base cultural y comunitaria, ¿ya? Existen fuentes de financiamiento y normativa nacional para fomentar el desarrollo y activación del turismo comunitario y otras modalidades, ¿no? Entonces, en base a esos argumentos, tanto de fortalezas y oportunidades, es que se ha determinado eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ahora tienen que hacer? Tienen que aplicar. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta aquí? Jóvenes. No, Licen. Ya, les cuento, este documentito que han visto que ahorita les he mostrado, la recolección de esa información yo la he hecho en mediodía, desde las 8 hasta las 12, ¿ya? Y tabular ese documento de 7 hojitas, claro, la experiencia también ahí prima mucho, ¿no? Me ha llevado una tarde y media, digamos, ¿no? Es entre la tarde del mismo día y al día siguiente que lo he afinado, ¿ya? Hacer estos diagnósticos participativos cuando ya estás trabajando con comunidades es muy bueno, ¿ya? Porque de alguna manera te ayuda a entrar en comunicación con la gente y saber qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que ellos entienden, para poder desarrollar lo que es y poder expresar también sus necesidades, sus problemas y que eso pueda entrar dentro de tu registro, ¿ya? Y bueno, como les digo, máximo me llevó 2 días hacer ese documento de 7 hojitas, máximo entre trabajo de campo, ¿no? Y redacción, ¿listo? Y después de hacer esto, me he pasado a esta otra parte que es empezar a formular el problema, ¿no? La problematización y la formulación del problema básicamente, ¿ya? Como ustedes han visto, en este caso, yo utilizo el diagnóstico participativo y estoy usando el modelo base de lo que es el árbol de problemas. Pero cuando ya lo van a ver en el perfil de proyecto, yo de tenerlo, de esquematizarlo en el árbol de problemas, lo llevo a la parte de la formulación interrogativa, que es viable, que se puede hacer. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo quiero que ustedes ahora empiecen a desarrollar lo que son sus diagnósticos participativos, ¿sí? Ahora, este modelo del diagnóstico participativo no solamente se puede hacer en comunidades donde ustedes quieran desarrollar algún proyecto turístico, también se puede hacer en entornos generales sin la presencia, sin necesidad de hacer de crear esos tus equipos, ¿no? La parte de crear tu equipo de diagnóstico o la de hacer tu taller comunitario, lo que puedes hacer es hacer las partes más importantes para que, por ejemplo, tú quieras hacer tu emprendimiento, entonces funciona, es entender cómo funciona el mercado, qué es lo que quiere la gente, cuáles son sus intereses, entonces también es el diagnóstico participativo se puede entender como un diagnóstico previo, es decir, entender cómo está funcionando todo aquello que va a repercutir para que yo pueda desarrollar mi proyecto.
¿ya? En este sentido, ustedes tienen una semana para poder desarrollar un trabajo con un diagnóstico participativo, es decir, un documento como este ejemplo que les he pasado, ¿ya? Del resumen diagnóstico Cuchi. Yo les voy a poner en unos minutitos más en la plataforma como trabajo que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Tienen una semanita. Ya les había dicho que vayan buscando con tiempo, ¿no? Un lugar donde van a hacer su proyecto, que vayan averiguando, indagando, seleccionando la información. Eso se les había dado con tiempo estas instrucciones para que cuando llegaran a este momento de empezar a aplicar ya lo pudieran hacer de forma más precisa. ¿Listo? Lice, sí o sí Sí. se tiene que realizar la matriz que nos estaba indicando para identificar las debilidades. Su ejemplo para desarrollar es este documento de Ucuchi. Ese es su ejemplo. Si van a trabajar con una comunidad, deben seguir más o menos toda la estructura. ¿Listo? Ahora, Ya, si Lice. por ejemplo quieren hacer un emprendimiento, que habíamos dicho que también ustedes pueden empezar a pensar en desarrollar un emprendimiento comunitario o privado, van a priorizar aquellos aspectos que tengan que ver más con entender el mercado, es decir, aquellas partes de este documento, por ejemplo, la parte donde dice, les decía, equipo de participativo de diagnóstico, no lo van a hacer porque es una acción individual, que es decir, analizar el ambiente. Y pueden utilizar el sistema PESTEL, que también se los voy a dejar ahí, para que ustedes entiendan cuáles son las características entre lo que es hacer un diagnóstico según el sistema PESTEL y según el árbol de problemas. Están dos enlaces ahí, entonces los ven, los analizan y los van trabajando. ¿Ya? No se olviden que sí o sí para un proyecto, sí o sí tienen que basarse en una necesidad o, ¿no? Entendí esa necesidad como un problema. ¿Ya? En este caso, para entender el ambiente, para entender cómo funciona, qué hay de información, para saber qué voy a investigar básicamente o sobre qué voy a hacer mi proyecto, debo entender qué hay detrás de esta temática genérica que más o menos estoy yo tratando de hacer o enfocar mi proyecto, ¿no? Entonces, ese es su trabajo, ¿ya? Debe ser un trabajo que van a entregar la siguiente semana entre lo que sería de entre 5 hasta máximo 7 hojas como está en el ejemplo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, Lice. Bien. Entonces, sí o sí, necesito que entreguen este proyecto. ¿Por qué? Esta tarea. Porque en función de todo ese análisis que ustedes hagan, van a tener que necesariamente realizarlo para que de ahí puedan trasladarlo al perfil, es decir, a esa estructura que hemos visto que nosotros tenemos que desarrollar porque es la estructura base de perfil de proyecto. Entonces, ¿cuáles van a ser sus antecedentes? Entonces, ya está resumiendo. Este diagnóstico participativo que les digo me ha servido a mí hacerlo, ¿no? Ir al sitio, a elaborar este resumen, me ha permitido a mí ya tener información para trabajar 13 partes de mi estructura del perfil de proyecto. 3. Desde lo que es los antecedentes, desde lo que es la problematización, hasta la justificación del proyecto, de por qué estoy haciendo. Entonces, les sirve para 3 aspectos, ¿no? Principalmente, que son el argumento de por qué vas a hacer tu proyecto. Entonces, háganlo, chicos, ¿ya? Tienen una semanita. Y ya no les digo más porque tengo clases con el otro curso, ¿ya? Me he tardado. Ya, Lice. Lice, Hasta luego, gracias. Lice. Hasta luego, dice.